Muy buenos días a todas y todos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero agradece su presencia en este importante evento en el que nos complace recibir al doctor Flavio Galván Rivera, quien nos presenta el libro Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal. Me voy a permitir presentar a nuestros comentaristas en esta mañana. Es la doctora Virginia López Valencia, quien es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Y el maestro Mario Mendoza Castañeda, quien es rector de esta universidad, la Universidad Americana de Acapulco. En esta mañana, el consejero presidente J. Nazarín Vargas Armenta será el moderador de este panel de comentarios. Nos acompaña la consejera electoral Rocío Calleja Niño. Está con nosotros también el consejero electoral Jorge Valdés Méndez. Se encuentra con nosotros el consejero electoral Edmar León García. Agradecemos la presencia de la consejera electoral Vicenta Molina Revuelta. Nos acompaña también el secretario ejecutivo del IEPC Guerrero, Pedro Pablo Martínez Ortiz. Está también con nosotros el contralor interno Enrique Justo Bautista. Agradecer también a las representantes a las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEPC Guerrero. Está con nosotros también en este importante evento la licenciada Marisela Ruiz Macié. Nos acompaña el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Emiliano Lozano Cruz. Agradecemos también la presencia del licenciado Luis Raúl Leiva Montaño, quien viene en representación del secretario general de Gobierno. Nos acompaña también el presidente de la Barra de Abogados Electoral de México, Esteban Aponte Carranza. Agradecemos también la presencia de Daniel Urbina Serrano, representante del partido Morena, de la doctora Cristina Abril Moreno Hernández, quien es subdirectora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Alcántara. Agradecer también la presencia y la colaboración de las presidentas, los presidentes, secretarios técnicos de nuestros consejos distritales electorales. Muchas gracias. Voy a ceder el uso de la voz a la consejera presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Vicenta Molina Revuelta. Muy buen día tengan todas y todos. Este día, las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales, instituciones académicas e interesados y estudiosos en la materia electoral, nos sentimos muy complacidos de tener entre nosotros a un destacado conocedor del derecho constitucional y electoral, de la justicia electoral y de la democracia. Doctor Flavio Galván Rivera, sea usted bienvenido a Guerrero y en especial al maravilloso puerto de Acapulco. Sepa que aquí se le reconoce y aprecia. Gracias por aceptar la invitación a presentarnos su más reciente obra jurídica titulada Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal. Pues resulta por demás oportuna en un momento en que los órganos jurisdiccionales permanentemente actualizan sus criterios en la aplicación de resoluciones
que trascienden a la luz del actual proceso electoral concurrente 2017-2018. El universo de cargos a elegir en el ámbito federal y local, que hacen de esta elección la más grande de la historia, de nuestra historia democrática, son referentes que marcan la dinámica de los órganos administrativos y jurisdiccionales como proteccionista de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de las acciones tuitivas de los partidos políticos. De ahí lo oportuno de conocer las aportaciones e interpretaciones del tan destacado jurisconsulto. La trascendencia de este evento académico viene acompañada de la participación de la doctora Virginia López Valencia, quien ya ha presentado a la consejera Dora, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y del maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco, quienes nos situarán frente a esta obra jurídica con sus experimentados comentarios. Gracias a ambos por su disposición de aceptar ser partícipes de este propósito. La presentación del libro del doctor Galván se encuentra circunscrita en las actividades del Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018, que coordinadamente instrumentamos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero. El Instituto Electoral Local, estamos convencidos que a través de este tipo de actividades contribuimos al mejoramiento de la cultura democrática, promoviendo conceptos de conocimiento entre los ciudadanos para impactar en el empoderamiento de los asuntos públicos de nuestra sociedad. En la democracia, la participación ciudadana es total. No se puede concebir la democracia con una ciudadanía al margen o relegada, puesto que ello debilita todo régimen democrático. De ahí el permanente compromiso de promover acciones que robustezcan el campo del conocimiento para contribuir a mejorar la calidad de los procesos electorales, salvaguardando el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, sus derechos políticos electorales y la voluntad popular. Este tipo de eventos recoge precisamente ese propósito desde una perspectiva jurídica especializada en materia electoral. En este contexto, a nombre de las consejeras y consejeros del Instituto Electoral Local, resulta propicia la ocasión para reconocer públicamente a nuestro aliado estratégico, la Universidad Americana de Acapulco, por su disposición, acompañamiento y compromiso en promover y apoyar la realización de actividades que contribuyen a la formación de la ciudadanía en la comunidad universitaria y en la sociedad. Gracias, señor rector, por su apoyo y compromiso visionario. De igual forma, agradezco a todas y todos quienes han contribuido a materializar la presentación de esta obra jurídica que seguramente enriquecerá nuestros conocimientos en la materia, para ponerlos al servicio de la colectividad, particularmente en el actual proceso electoral. Gracias a todas y todos los presentes por permitirse hoy la oportunidad de ser partícipes de tan especial evento académico. Muchas gracias a todos. Gracias, consejera Vicenta Molina Revuelta. A continuación, pido su atención para escuchar un mensaje del licenciado Raúl Leiva Montaño, quien viene en representación del secretario general de Gobierno. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo del señor secretario general de Gobierno, licenciado Florencio Salazar Adame.
Agradezco a través de él la invitación que recibimos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para asistir a la presentación del libro de Derecho Procesal Electoral del doctor Galván Rivera, a quien yo en lo personal, cuando lo vi, me recuerda mucho la elección de 2006, porque él destacó puntualmente en el razonamiento de los votos que le otorgaron la aprobación o la calificación de elección para presidente de la República del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Saludo cordialmente a la doctora Virginia López Valencia, al maestro Mario Mendoza, al consejero presidente del Instituto Electoral y por supuesto también al doctor Galván Rivera. El derecho electoral es una gran dinámica en la historia del derecho mexicano. Puntualmente, las reformas constitucionales que se efectuaron en torno a la materia electoral datan de 1994, si no recuerdo mal, y han sido numerosas y sobre todo han estado vinculadas a las disputas políticas en las elecciones celebradas a partir del año 94 y sobre todo en las elecciones que se llevaron a cabo en el año de 2006, en las que, como ya indiqué, resultó electo el señor licenciado Felipe Calderón. Reformas constitucionales que reflejan la lucha política, la defensa de los intereses electorales de cada partido político, las disputas legales que se llevaron a cabo y que surgieron a partir de las elecciones presidenciales a las que acabo de hacer referencia, y sobre todo también en la creación y en su caso modificación de las leyes reglamentarias o secundarias a estas últimas reformas. El estudio del derecho electoral es importante porque nos permite, obviamente, no solamente aprender una rama del derecho, los aspectos técnicos del derecho electoral, sino también nos permiten estar en contacto con el desarrollo de nuestra democracia, cómo los partidos políticos han pugnado por la defensa de sus intereses políticos, repito, en las distintas elecciones que se han llevado a cabo. El derecho electoral nos permite de esta manera estar en contacto con la vocación democrática de partidos políticos, autoridades y de los votantes que son, o los ciudadanos que votan, que son el elemento principal en la relación jurídico-electoral. Quiero reiterar nuestro agradecimiento como Secretaría General de Gobierno, el agradecimiento del licenciado Salazar Adame y muchísimas gracias por su atenta invitación y enhorabuena al doctor Galván. Muchas gracias, licenciado Raúl Leiva Montaño. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la voz al consejero presidente J. Nazarín Vargas Armenta. Tengan muy buen día a todas y todos. Es verdaderamente una oportunidad extraordinaria que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reciba en esta honorable casa de estudios que es la Universidad Americana de Acapulco a un distinguido profesional del derecho que ha podido de manera extraordinaria combinar esas dos facetas que un profesional del derecho, o tres facetas que un profesional del derecho puede asumir en el ejercicio de su desempeño profesional. Un mexicano que ha dedicado una gran parte de su vida a leer. Esa es una actividad importante. Es además un mexicano distinguido que ha dedicado una gran parte de su vida a enseñar, que es una faceta importante de la vida de un hombre, de una mujer, y ha dedicado una gran parte de su vida, que es algo verdaderamente extraordinario, o sea, leer, enseñar, pero además escribir, y escribir como lo hace. Y a lo mejor una cuarta faceta,
como profesional del derecho no solamente se ha dedicado a la tarea académica, sino que también ha dedicado una gran parte de su vida y lo ha hecho de una manera destacada, de manera extraordinaria, en la administración de la justicia, en este caso de la justicia electoral. Es verdaderamente una gran oportunidad el poder, maestro Flavio Galván Rivera, y le digo maestro porque me parece que es el término más adecuado, más respetuoso, independientemente de que conozco su grado académico de doctor en Derecho. Desde luego, compartir esta oportunidad con una mujer valiosa, guerrerense, me presumo del mismo municipio donde yo nací, eso me da más gusto, a la doctora Virginia López Valencia, que en Guerrero es una mujer destacada en el tema electoral, en el tema académico y en el tema jurisdiccional. Y de manera muy especial encontrarme esta mañana con mi amigo el maestro Mario Mendoza Castañeda, aliado estratégico importante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es un verdadero placer, discúlpenme, ser el moderador implica también el monopolio del tiempo, mi querido maestro. Me siento muy emocionado porque salgo del elevador y lo primero que me encuentro ahí, de manera grata, como casi todos los días, a un número de mujeres y hombres que se dedican a los medios de comunicación, y dicen, ¿y por qué la presentación del libro? Pues es que la tarea del órgano electoral es, pues obviamente, organizar en este momento el proceso electoral, pero también como dijo la consejera Vicenta, la formación de ciudadanía. Aprovecho para hacer un reconocimiento a la consejera Vicenta, que es presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, por haber atendido el interés que se presentó para organizar este evento, al consejero Jorge Valdés, que también la integra, a la consejera Cintia, que por razones de trabajo no se encuentra, y la entusiasta consejera Rocío Calleja, que promovió de manera persistente, responsable este evento, y el acompañamiento de mi consejero electoral, Edmar, de mi contralor interno, de todas y todos, mi secretario ejecutivo. Perdón, la dinámica del evento será en los siguientes términos. Primeramente participaría el maestro Mario Mendoza con sus comentarios a la obra El Derecho Electoral Sustantivo y Procesal. En un segundo, esto será entre 10 y 15 minutos, mi querido maestro. Yo habré de estar pendiente del tiempo. En una segunda participación sería la doctora Virginia López Valencia, en los mismos términos, de 10 a 15 minutos. Y enseguida la intervención del autor del libro Derecho Electoral Sustantivo y Procesal, del doctor Flavio Galván Rivera, y tendrá entre 30 a 40 minutos. Abriremos un espacio de preguntas y respuestas y finalmente el protocolo de la entrega de reconocimientos y la foto y la clausura. Entonces, sin más, le pido al maestro Mario Mendoza Castañeda tenga bien hacer sus comentarios. Perdón, antes de eso, el protocolo marca que hay que dar lectura a su currículum. Maestro Mario Alejandro Mendoza Castañeda es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Administración y una maestría en Finanzas, diplomados en Salud, Educación, Derecho, Negocios y Comunicación Gubernamental, impartidos entre otras por la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente se encuentra cursando el doctorado de Administración Pública y Ciencia Política. Tiene un doctorado, ha sido condecorado como doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano en 2017. Se ha desempeñado como director general a nivel federal en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el Poder Judicial de la Federación.
En el gobierno del estado de Guerrero fungió como asesor del gobernador José Francisco Ruiz Massieu y es fundador de la Universidad Americana de Acapulco, en donde actualmente ocupa el cargo de rector. Es coautor en diversas obras y ha escrito artículos sobre derecho, historia, educación, administración pública, democracia y desarrollo humano. Asimismo, ha participado como conferencista a nivel estatal y nacional. Participa en más de 20 consejos y comités de participación ciudadana a nivel federal del estado de Guerrero y del municipio de Acapulco de Juárez. Preside la mesa de educación en el colectivo Guerreros Primero. Es vicepresidente de la Asociación de Postgraduados del Estado de Guerrero y presidente del Club Rotario Acapulco Las Brisas, además presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración en Guerrero. Adelante, mi querido maestro. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a la Americana de Acapulco. La verdad es que soy el rector de la Americana de Acapulco, que es un gran honor y es un gran privilegio, pero voy a apagar ese micrófono porque creo que está haciendo un poquito de eco. Gracias, magistrado. Y es un gran privilegio compartir esta mesa. Voy a ser muy breve porque dijo que 20 minutos, pero no escuché bien. No, la verdad es que es un honor estar aquí. Primero, esta alianza estratégica que tenemos con el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana es fundamental para la Americana porque representa en sí lo que quería nuestro fundador José Francisco Ruiz Massieu, que fuéramos una entidad de vinculación social, no solamente una institución académica de alta calidad. Y también esta vinculación y alianza que hicimos con el Instituto Nacional Electoral, que es con el que venimos operando ahorita. Venimos operando estas dos instituciones, la nacional y la estatal, responsables de la organización de este proceso electoral, que sin duda el magistrado considera con nosotros el más importante que ha habido en México en relación al número de puestos de elección popular que se van a elegir. Y entonces, qué importante y qué honor para esta institución ser sede de estos eventos, en donde cumplen muy bien con la capacitación y divulgación del conocimiento para un voto informado, Hoy estamos aquí porque estamos construyendo para un voto informado, creo que es lo más importante. El magistrado es un gran amigo de la Universidad Americana de Acapulco, tiene nuestro reconocimiento. Yo les quiero decir que el presidente del instituto es egresado de la Americana, que no le dé pena, es egresado de nuestra maestría, y precisamente es egresado de nuestra maestría gracias a un convenio de colaboración que hicimos con el Tribunal Federal Electoral, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que no digan que no me sé el nombre. Hicimos un convenio de colaboración académico con ellos, en donde el tribunal muy amablemente nos proporcionó los catedráticos de excelencia que han venido aquí a esta institución a dar esta maestría, y que seguimos siendo vigentes, seguimos teniéndolo gracias a la participación de él en especial, y de Manuel González Oropesa. Creo que son los dos académicos que estuvieron involucrados permanentemente para que estuviéramos nosotros ahí saliendo, y por eso es que hay un reconocimiento muy especial a su vocación y formación académica. Por supuesto, el maestro Nazarín es un gran amigo de la Americana y orgullosamente egresado de nosotros. De la magistrada, la verdad es que somos amigos y compañeros de muchas luchas académicas. La verdad es que tenemos años teniendo la oportunidad de compartir conocimientos, y la verdad es que me da un honor compartir esta mesa porque siempre la veo participando y con unos comentarios muy acertados. Voy al libro porque ya me consumí creo que un minuto de mi tiempo. Bueno, es el libro, la verdad es que yo creo que todos queremos escuchar al magistrado más que oír nuestros comentarios, pero estoy obligado por ser el presentador. Yo creo que es un excelente libro para los estudiosos del derecho electoral. Creo que es necesario la consulta. Es un libro innovador. Voy a irme al índice para decir yo cómo lo dividiría. Yo lo dividiría la primera parte, lo que es el origen y evolución del derecho electoral mexicano, lo toca muy abundantemente, y esto nos permite a todos inducirnos y adentrarnos en un tema fundamental, y ahí voy a las conclusiones al final. Después, la parte 2, yo me referiría a lo que nos refiere a la autonomía del derecho electoral y de los principios generales del propio derecho electoral, y bueno, ya nos metió a materia, ¿no? Ya nos metió el magistrado en este momento a la materia. Una tercera parte que es fundamental, que es
los apuntamientos con una teoría del acto jurídico electoral. Yo creo que aquí es la primera parte importante del libro que tenemos que poner atención. Después voy a hacer un breve comentario sobre precisamente en donde él no solamente ve los hechos o los actos, sino ve a los sujetos, que es muy importante, y porque los sujetos tenemos diferentes formas de participar en este proceso. Y entonces no platico más del tema porque especialmente es lo que nos va a decir el magistrado, pero me parece que es una aportación muy importante para nosotros. La siguiente parte que yo vería del libro, y conste que no me estoy rigiendo por el índice del libro, estoy diciendo cómo yo lo vería como parte estudiosa de este tema. La siguiente parte sería relacionado con la convencionalidad y la concurrencia del derecho, ¿no? Qué importante y qué responsabilidad tienen ya nuestros juzgadores en materia electoral, que no solamente nos tenemos que ceñir a lo que establecen nuestras propias leyes, y él hace un repaso muy preciso, muy preciso, desde lo que es la ley suprema de la Federación, que pocas personas nos enteramos o estamos confundidos. Finalmente hace una precisión muy concreta de lo que se refiere, y ahí precisamente nos lleva a la importancia de la concurrencia que tiene que haber entre los diferentes niveles de los juzgadores. Me refiero a la competencia más que de otra cosa, y también a la convencionalidad, la importancia de tomar en cuenta aquellos tratados internacionales que conjuntamente con la Constitución, por supuesto, nos integran esta ley suprema de la Federación, sin meterme a más detalle para no confundir, pero creo que ese tema es fundamental para entender el libro. La siguiente parte es algo muy importante, que son las propuestas para el siglo XXI. Esta parte me encantó. Porque no solamente nos adentra, nos da una teoría de qué ser, nos alerta sobre la convencionalidad y la concurrencia, sino finalmente también nos hace propuestas. Y que creo que finalmente esto es lo que lo hace diferente a solamente un libro de texto. Por eso no me refiero a él como libro de texto, pero sí lo es. Pero es más allá de un libro de texto, porque finalmente también nos lleva algunas propuestas. Es una investigación profunda, no solamente una recopilación de información. Y de todas estas propuestas, bueno, ya no las va a decir, son 6 fundamentales, pero toca a todos. El uso de la palabra ahora a la doctora, yo la tengo más fácil, yo solamente hago cuenta, retomo algunos de los comentarios que hacen. Aprovecho para darle la bienvenida a este evento al licenciado Sergio Montes Carrillo, nuestro representante Morena ante el Consejo General del Estado. Bueno, enseguida tendríamos los comentarios a esta obra de la doctora Virginia López Valencia. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestra en Derecho Constitucional y Electoral por la Universidad Americana de Acapulco, es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Campus Acapulco. Entre algunos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional es en noviembre de 2003 la medalla y reconocimiento al mérito académico José Francisco Ruiz Maciel, otorgada por la Universidad Americana de Acapulco por haber culminado la maestría en Derecho Constitucional y Electoral con un alto promedio de calificación de excelencia. Medalla al mérito jurídico, el más alto, dice el rector, me corrige, el más alto. Medalla al mérito jurídico Alberto Saavedra Torrija, otorgada por el gobierno del estado de Guerrero en 2011. Reconocimiento por su trayectoria profesional por la Federación Mexicana de Abogados. Reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia por haber participado como ponente en el Diplomado en Justicia Constitucional y Actualización Jurisprudencial, diplomado otorgado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. En su ejercicio profesional destaca haber sido desde defensora adscrita al Tribunal Superior de Justicia, directora de Defensorías de Oficio, juez mixta de primera instancia del Poder Judicial de Guerrero. En la Procuraduría de Justicia ocupó los cargos de agente determinador del Ministerio Público en Tecpan de Galeana y Acapulco, Guerrero. Fue su procuradora regional de justicia, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, presidenta de la Barra de Abogados, la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados del Estado. Es
presidenta fundadora de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Participó en la primera reunión para la creación de la Red de Escuelas Judiciales de la República Mexicana. Es miembro de la Red Latinoamericana de Jueces. Actualmente es secretaria general del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados de los Tribunales Contencioso Administrativo de la República Mexicana por el periodo 2016-2018, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, celebrada en la ciudad de Chihuahua en 2017, entre otras más cosas que la doctora Virginia. Si sigo, pues ya no termino. Le damos la palabra a mi querida magistrada. Consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por su presentación. Muchas gracias a la consejera Vicenta por haberme invitado a participar en este acto, que para mí realmente es un gran privilegio compartir esta mesa de honor al lado del doctor Flavio Galván Rivera. Es un académico que ha sido forjador de varias generaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo un jurista que ha sido también parte fundamental en la construcción de nuestro sistema electoral en México. Para mí, de verdad, es un privilegio estar hoy en esta presentación de esta obra. Yo conozco al doctor Flavio Galván hace más de 20 años, más o menos, cuando se consolidaron las reformas constitucionales allá en 1994-1996, que realmente fue las que le dieron la base constitucional a la juridización de la política en México. En ese entonces poco se escribía de la materia electoral, pero afortunadamente surgió una obra hecha con el rigor del cientista investigador, del cientista político, una obra que nos sirvió como de libro de cabecera, aquel Derecho Procesal Electoral Mexicano, de la editorial Magro-Gil, elaborado por el doctor Flavio Galván. Y de ahí él era un pilar fundamental en lo que se construía el entonces TRIFE, que a la fecha lo conocemos. Y realmente pienso que el trabajo que realizaron los magistrados, los funcionarios de esa época, y desde que surgió el contencioso electoral en 1986, cobraron tanta fuerza y tanto respeto ante la comunidad política que no tuvieron más que reconocer que había que tener un tribunal que decidiera y resolviera sobre los conflictos electorales. Y así se fue perfeccionando la institución hasta llegar a el ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que coincido con la crítica que hace Flavio, que debe ser un tribunal autónomo, independiente. Pero como 20 años no es nada, hoy, a más de 20 años, encontramos con que Flavio sigue produciendo y sigue siendo ese investigador ávido de aportar con aspecto propositivo, de seguir dándonos de sus conocimientos una guía para poder seguir construyendo este derecho dinámico que es la materia electoral. Él nos regala hoy estudios de derecho electoral sustantivo y procesal. Y como ya lo ha dibujado con una pincelada el maestro Mario Mendoza, efectivamente en esta obra vamos a encontrar,
yo pienso sí 4 temas fundamentales en los que encuentran temas provocadores, ya le comentaba yo a Flavio, en una primera parte analizados con ese rigor profesional, con ese interés del cientista político, del académico. Hace una referencia en su primer capítulo sobre el aspecto doctrinario, podríamos decir, lo que han aportado otros tratadistas, y aquí me recuerda a otro gran amigo de México, nuestro amigo Dieter Nolen, que también un cientista amigo de México, el alemán Dieter Nolen, decano de la Universidad de Heidelberg, que en aquel momento también, a través de sus conocimientos, fue parte también, participó dentro de la construcción de nuestro sistema electoral. Y aquí nos recuerdan algunas definiciones, lo que decía Dieter de la conceptualización de derecho electoral, sentido amplio, sentido estricto, y en el sentido amplio habla de la construcción de cómo llegar a construir los órganos del poder, y en el sentido estricto el derecho de los individuos para participar también en la elección de los órganos representativos. Y decía Dieter, el derecho a elegir, y de ahí derecho electoral. Dentro de este capítulo habla también Flavio de los principios que regulan el derecho electoral y nos recuerda los principios de independencia, imparcialidad, objetividad. El principio de pluralidad política, que a veces se confunde, creo que los políticos, y se pierden en esa pluralidad, en pertenecer a uno y otro y otro y otro partido a la vez, sin tener una, digamos, identidad ideológica con algún partido. Luego les llamo chapulines. No lo dijo el presidente, pero por ahí va. Bueno, sí son temas que nos hacen reflexionar, Flavio. Luego también, como ya apuntaba Mario, hay un tema de gran desarrollo que hace el doctor Galván sobre el análisis del acto jurídico. El acto jurídico, para llegar a enfocarlo al acto jurídico electoral, que es el tema que le apasiona, que le interesa analizar y ahondar sobre eso. Y en este análisis del acto jurídico electoral, Flavio señala la división de la participación entre gobernantes y gobernados. Los gobernados a través de sus participaciones directas, y los gobernantes los divide entre las funciones que realizan desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, ahora la Fiscalía Especializada para delitos electorales. Pero hay temas que yo considero provocadores, porque Flavio propone de manera directa y hace sus razonamientos la creación del poder electoral, y él señala por qué, nos da antecedentes. Recuerda que desde la Constitución de 1843 ya se establecía dentro del contenido de estas bases orgánicas un poder electoral, que era parte del sistema constitucional. Estas bases orgánicas derogaron a la Constitución centralista de 1836. Y recordemos también que en esa Constitución centralista, en la segunda ley, se creaba un supremo poder conservador. Era un órgano político que se encargaba de calificar procesos electorales, de calificar la legalidad de las legislaciones. Claro que ese órgano político se integraba pues por expresidentes, obispos, personalidades influyentes de la política de aquel gobierno centralista de Santa Anna. Pero no sé por qué a veces
cuando hablamos de ese supremo poder conservador y con estas nuevas leyes que también Flavio trata, leyes generales que van desdibujando nuestro sistema federal para llevarlo a un sistema centralista, pues me recuerda que como que en el INE estaremos construyendo también un órgano político como Supremo Poder Conservador, que desde el centro están regulando los procesos electorales. También Flavio plantea en otro de los temas muy trascendentes, y lo hace con ese valor que siempre le ha caracterizado, pero con ese fundamento legal y constitucional. Él considera que esa facultad que da el poder revisor permanente de la Constitución, de darle facultades al Congreso de la Unión, de aprobar leyes generales que son aplicables en toda la República, trátese de federales, locales o municipales, y un ejemplo lo da la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una muy reciente, la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, que también se aplica en toda la República. Hace una crítica muy puntual y enfáticamente señala Flavio que esas leyes son inconstitucionales porque atentan precisamente contra nuestro sistema federal. Yo les he llamado a esas reformas inconstitucionalidades constitucionalizadas, porque desafortunadamente contra esas reformas que aprueba el poder conservador no existe medio procesal constitucional que podamos hacer valer para poderlas combatir. No obstante que esas leyes atentan contra los principios fundamentales que marcan nuestro sistema federal. Y recordaba yo que la Suprema Corte ha hecho su doctrina jurisprudencial ad hoc, también Flavio, a los vaivenes de los cambios constitucionales, porque antes de la reforma de 2008, ahora la de 2014, ya se perfilaba el centralismo en la organización de los procesos electorales. Una reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán, se adelantaron nuestros amigos de Michoacán y incluyeron dentro de su código la facultad de que estos pudieran celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral de aquel entonces, ya se me perdió la hoja, para que pudiera el instituto organizarle el proceso electoral en el Estado. La Corte declaró inconstitucional ese artículo porque dijo que atentaba contra el sistema federal, invadía las funciones de cada estado. Cada uno tenía su competencia dentro de la federación y en los estados era competencia local. Entonces, esta reforma, dijo la Corte, viola los artículos 40 y 41 constitucional. Pero fíjense que la Corte cambia luego de modo de pensar y de andar y de caminar, y en la reforma del 2008, la de 2014, cambió la tesis y ahora dice que el INE tiene todas las facultades de celebrar convenios y de realizar no nada más de organizar, hasta los califica y participa dentro de la organización de procesos electorales, y de eso lo conocen tanto los institutos electorales locales como las juntas locales en materia electoral. Y en el último tema, que en realidad cada uno de ellos, Flavio nos plantea, les decía, con esa calidad del académico que es, del cientista político, del gran maestro, la creación de ese poder electoral. Pero como decíamos, bueno, pues esta obra viene a ser en este momento un aporte muy importante, fundamental,
para el estudioso del derecho, para el especialista, pero para el ciudadano común, porque está tan clara, tan digerible, tan fácilmente ordenada también, sistematizada, que a todos nos puede servir, y yo les recomiendo que la adquieran porque es un gran aporte académico, cultural, nos recuerda la evolución que ha tenido nuestro sistema electoral, nos recuerda también cómo se hace en un estudio de derecho comparado con países como Costa Rica, Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Todos esos países contemplan dentro de sus constituciones un poder electoral. Flavio con esto pues pretende abandonar esa doctrina de la concepción tripartita del poder, de que nos habló desde Montesquieu, de la división de funciones. Él habla en cuanto a funciones, y entonces sí podríamos organizar las funciones del Estado, legislativa, ejecutiva, judicial y el poder electoral. Pero ahí tendríamos que incluir pues ya también el poder de las comisiones de derechos humanos, por ejemplo. Pero sí es, les decía, temas muy provocadores, pero yo no quiero cometer el error de un amigo que en una ocasión invitamos a la barra a presentar un libro de Sánchez Andraca, que es un excelente escritor, pero el presentador se aventó como 3 horas hablando de otros libros, y a la hora que le tocó a Juan hablar, dice, pues a ver si me da tiempo de decir algo de mi libro. Yo mejor me callo, a ver si a Flavio le da tiempo de decir algo de su libro, pero sí lo felicito, le agradezco que sea tan generoso y que nos dedique su tiempo, nos dedique sobre todo su talento, su valor, porque exactamente como ya lo apuntó el maestro Mario, al final de esta obra vienen los votos particulares en las que él ha sostenido su criterio en contra de la mayoría de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo les agradezco su atención y espero más que nada escuchar la exposición que nos hará nuestro amigo Flavio. Flavio, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios que ha hecho la magistrada Virginia López Valencia, que no solo refleja la lectura que ha hecho pormenorizada con detalle de esta importante obra, sino que también en sus comentarios hace una descripción muy próxima a la personalidad que ha tenido el doctor Flavio Galván a lo largo de esta trayectoria destacada. A mí me genera una reflexión interesante el inicio, ¿verdad? Y que un asistente estudioso de la materia electoral levante ese libro que refiere que hace 20 años que escribió, y entonces lo define al doctor Flavio Galván como impulsor en la creación, en la participación de la construcción del derecho procesal electoral, pero es algo que no quedó ahí hace 20 años, sino que en este decurso pues ha venido contribuyendo en la construcción y reconstrucción del derecho procesal electoral, y bueno, además en esa actitud, como dice la magistrada López Valencia, provocadora, pues ya nos está de alguna manera al precisar que es el tomo 1 provocando, ¿verdad? Para que pensemos que seguirá participando en la construcción de este dinámico proceso, derecho procesal electoral. Y me llama mucho la atención, y quiero solamente precisar que efectivamente en la estructura de la obra jurídica y derivado de del propio título de la obra, pues no hace solamente una revisión, una aportación desde el punto de vista del derecho adjetivo electoral, ¿no? Sino que también hace una importante
revisión, aportación del derecho sustantivo electoral y más allá de partir de un análisis doctrinario para ir construyendo su propuesta. Desde luego que es interesante revisar la trayectoria del maestro Flavio Galván, y en el ánimo de no incurrir en lo que ya con lo que termina señalando la magistrada, vamos a dar la participación de nuestro autor de esta obra importante. Me da mucho gusto estar en las instalaciones de esta universidad una vez más. Ha sido un centro de altos estudios, yo creo que no aliado estratégico actual, sino permanente. Desde que el señor licenciado Francisco Ruiz Massieu fue gobernador del estado y se inició, en mi opinión, respeto cualquier otro punto de vista, se inició la reforma político-electoral en el estado de Guerrero. Nos tocó comentar el código electoral de ese momento, explicar algunas cosas al Congreso del Estado de lo que había aprobado, con gran acierto había aprobado esa reforma, y esta universidad ha sido un gran centro impulsor de la reforma de la entidad. Mi reconocimiento a la institución y a quienes han hecho posible esta institución. Reciban mi respeto. Señor licenciado Raúl Leiva, representante del señor secretario de Gobierno del Estado, un saludo al señor secretario y respetos al señor gobernador. A todos los presentes, todos y cada uno de ustedes, personajes de la política y del derecho electoral en la entidad y en la República, porque la República se constituye de cada una de sus partes. No es el centro el que hace a la República, sino cada una de sus entidades la que debería de hacerlo. No pensaba hablar del tema, pero mi querida amiga Virginia me provoca a entrar a este tema. La primera presidenta de la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Electorales de la República. Hablamos de 2 o 3 ayeres nada más. Somos jóvenes todavía, ella y yo. Ella más que yo. Pero la experiencia en este camino ha sido amplio. Ha sido de varias batallas en donde los tribunales y salas electorales de la República tuvieron que unirse para poder hacer escuchar su voz ante una federación avasallante y poder compartir el ejercicio de la justicia electoral, cada uno en el ámbito de su competencia. Virginia, en su calidad de presidenta, allá por el año 2002, presentó una denuncia de contradicción de criterios entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tema que cambió la historia de la jurisprudencia en México. En eso estoy trabajando en estos días, Vicky, en esa contradicción de criterios para poder escribir sobre jurisprudencia electoral. Pero ¿qué ha pasado con este federalismo? Hace pocos meses festejamos el primer centenario, y espero que así sea, de la Constitución de 1917. 100 años han transcurrido. ¿Y qué hemos hecho del federalismo instituido? No en la Constitución del 17, sino ya en la de 57, y en la del 24, y en la casi no reconocida Constitución de 1814. Cuando el señor presidente, me parece que hoy tenemos su visita en el puerto, en 2013 me preguntó cuál era mi opinión de la reforma que estaba en curso, le dije, señor presidente, es una reforma inconstitucional, porque es un atentado al federalismo. Mis compañeros querían
matarme ahí. Señor presidente, lo digo yo bajo mi responsabilidad. Y fue reforma constitucional en 2014 y está vigente. Yo espero que hasta el año próximo nada más. Que volvamos al sistema federal. Para vergüenza del derecho mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis aislada del 20 de marzo de 2007, afortunadamente solo con 6 votos a favor, con 5 votos en contra, sustentó lo siguiente: leyes generales, interpretación del artículo 133 constitucional. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la ley suprema de la Unión. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión, a la que se refiere el artículo constitucional, no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales, que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Perdónenme la falta de respeto a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las ministras y ministros que en 2007 emitieron esta tesis aislada, que el constituyente renunció expresamente a su potestad distribuidora de competencias. Cuando los señores y señoras ministras platicaron con los constituyentes, que son de diciembre de 1916, enero de 1917. ¿Cómo le hicieron para platicar con ellos en 2007 y escuchar que expresamente renunciaron a su potestad distribuidora de ámbitos de competencia entre federación, entidades de la República, municipios y demarcaciones territoriales de la ahora mal llamada Ciudad de México? De acuerdo al Código Civil Federal, la manifestación expresa de voluntad es de manera oral, escrita, por signos inequívocos y se ha agregado o por medios electrónicos, que finalmente es escrita o es oral, o también ahora vemos mucho por signos inequívocos. Podemos ver en nuestros aparatos de comunicación social un abrazo, un dedo pulgar levantado o hacia abajo, en fin, varias formas que son signos inequívocos de manifestación de voluntad. ¿Cuándo fue esta plática entre ministras, ministros y constituyentes? ¿O el poder revisor? ¿Cuándo se reunieron Congreso de la Unión y congresos locales para decirle: Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, renunciamos a nuestra facultad de... Y el artículo 124 de la Constitución, que establece que los poderes federales solo tienen aquellas facultades que las entidades federativas han querido delegar, y la llamada facultad o competencia residual
de los estados libres y soberanos? ¿Cuáles estados libres y soberanos? Si ahora se establece en la materia electoral, en el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución Federal, que las constituciones y leyes de los estados se ajustarán a lo previsto en esta Constitución y en las leyes generales de la materia. No tienen facultad legislativa los congresos locales. Se tienen que ajustar a lo que ya dijo, a lo que ya dispuso el Congreso de la Unión en estas llamadas leyes generales, que son todas inconstitucionales, con independencia de lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo aspiro a que en la próxima reforma volvamos al sistema federal, o si lo mejor es el sistema unitario, pues que reformemos la Constitución y que establezcamos el Estado centralista, el Estado unitario. ¿Se imaginan cuánto nos ahorraríamos? Perdónenme, pero ya no habría necesidad de institutos electorales locales, de tribunales electorales locales, de tribunales de lo contencioso administrativo locales, de juntas, acabaríamos con todo lo local, para que todo fuera unitario. Y en elecciones, estamos diciendo ahora que es una elección histórica por tantos representantes que vamos a elegir el 1 de julio. Un presidente de la República, 500 diputados, más 128 senadores, 8 gobernadores, un jefe de gobierno de la Ciudad de México y una gran cantidad de integrantes de los órganos municipales, aparte de diputados locales. ¿Para qué tanto? Si todo lo va a hacer el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deja de ser de la Federación para convertirse en un tribunal nacional. Y si no, el ejemplo evidente, ahí está la sala regional especializada, que ni es regional ni es órgano jurisdiccional, es una sala nacional y no tiene una región, sino que es todo el territorio nacional el ámbito de su competencia. Pero no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo sancionador, forma parte del procedimiento especial sancionador, en donde la justicia electoral es uniinstancial, nada de federalismo. Lo que resuelva la sala regional se resuelve ante la sala superior sin mayor instancia. Entonces tenemos que revisar nuestro sistema electoral para ver hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos regresar. Yo no digo que la república unitaria sea mala, simple y sencillamente es incongruente con el sistema federal que hemos adoptado en la Constitución y en la mayoría de nuestras constituciones, excepción hecha de la Constitución de 1836 o Constitución de las 7 leyes. Fuera de ese caso excepcional, nuestras constituciones han sido federalistas. Pero en fin, ese es un tema del que no pensaba hablar si Virginia no habla de este tema, pero es uno de los temas que ahora me llevan a tratar de escribir sobre el principio de supremacía constitucional y la ley suprema de la Federación Mexicana. Un libro que está ahí en el tintero, esperando su escritura, espero poderlo hacer, porque creo que Kelsen se equivocó en algunas de las aseveraciones que hizo en su momento. Siendo el fundador de la escuela positivista, nos dice que la Constitución es válida porque deriva de la Constitución anterior. Y la primera Constitución es válida porque es la ley fundamental que se ha querido dar el pueblo, el Estado, la población, la ciudadanía, como lo quieran denominar. Y llega entonces a sustentar su tesis positivista en un dogma. La ley primaria es fundamental porque es la que se quiso dar el pueblo. ¿Que no habrá algún error ahí? ¿Hubo un contrato social como sostenía Montesquieu? ¿O hubo un movimiento revolucionario que
que dio origen a esa primera constitución. Y entonces tendríamos que ir a modificar la ciencia política, la ciencia del Estado, la teoría del Estado y el derecho constitucional para poder encontrar la razón de validez de la primera constitución. Quizá nuestra primera constitución es de 1812 y no hubo, por supuesto, movimiento rebelde aquí, pero no podemos olvidar que la constitución de 1812, la de Cádiz, es un movimiento rebelde en contra del imperio francés, que en consecuencia estaríamos encontrando un movimiento del pueblo, de la nación, como se decía en la Constitución de 1812, para poderse dar la primera constitución liberal del mundo. En fin, este también es otro tema que espero algún día poder concluir en su escritura. Mi idea original al venir a este acto era hablar del acto de votar como acto jurídico. Es cierto que estamos viviendo un procedimiento electoral histórico, pero justamente por eso debemos asumir qué es el voto. Aquí he presentado algunos apuntamientos de la teoría del acto jurídico electoral que no he escrito. Son algunas ideas apenas, porque es sumamente difícil. El acto jurídico lo estudiamos en derecho civil, pero luego cuando llegamos a derecho administrativo, hablamos del acto administrativo como acto de autoridad. Y cuando llegamos a derecho constitucional, hablamos de las garantías o derechos constitucionales que son justamente frente a el Estado, frente a la autoridad. Ya hablamos de acto de autoridad, y entonces hablamos del juicio de amparo como juicio de garantías. Pero también el acto legislativo es un acto de autoridad, y ahora tenemos la posibilidad de la acción de inconstitucionalidad tampoco completa, porque no pueden los ciudadanos, ejercer esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué posibilidad tienen los ciudadanos de defenderse de una ley inconstitucional? Ninguna, salvo que haya un acto de aplicación que le cause agravio, y entonces tendremos que promover juicio de amparo, pero juicio de amparo, no acción de inconstitucionalidad. Pero veamos la trascendencia del tema en la materia electoral. Salvo las autoridades, solo los partidos políticos pueden impugnar la inconstitucionalidad de una ley electoral. ¿Y los ciudadanos? ¿Y las organizaciones políticas? ¿Y los observadores? ¿Y las asociaciones políticas civiles con fines políticos? ¿Las sociedades civiles inclusive con fines políticos? ¿Y las organizaciones de ciudadanos, cualquiera que sea la forma que asuman para su organización? No hay posibilidad de ejercer esta acción de inconstitucionalidad. Pero decía, asumir conciencia de que votar es un acto jurídico, que el acto jurídico es una manifestación de voluntad con la intención de generar consecuencias de derecho sancionada por la norma jurídica, es decir, aprobada, aceptada por la norma jurídica. Y aquí fue en donde surgió la idea de hablar del acto electoral, porque hemos repetido muchas veces en materia de contratos, y lo decimos también cuando hablamos del acto jurídico en general, que la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. Todavía se repite en cursos de contratos. Hace más de un siglo, León Digi se preguntaba, como se preguntaron muchos juristas, ¿por qué genera consecuencias de derecho el acto jurídico?
Es cierto el principio de que la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. Con la socialización del derecho, que viene de principios del siglo XX, hemos llegado a la conclusión de que no. Debe haber tutela hacia los gobernados, hacia los contratantes, y por eso la lesión como vicio de la voluntad o vicio de los contratos. Por eso muchas instituciones que tratan de proteger a los contratantes, partiendo del principio de desigualdad que existe entre los gobernados. No todos son iguales o no todos somos iguales. Y en consecuencia habrá que proteger al desigual débil frente al desigual fuerte, cualquiera sea la razón de la fortaleza o de la debilidad. En la materia política, hablaba la magistrada Virginia de la juridización de la materia electoral. Muchos hablan de la judicialización de la política, pero casi nadie habla de la juridización de la política. Hacer de la política una actuación jurídica, regida evidentemente por las leyes, por las normas jurídicas, que fue lo que movió a la reforma de 1986, que da origen al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Que haya un tribunal que juzgue de la actuación de las autoridades electorales, de los partidos políticos y de los ciudadanos en esta materia electoral, entendiendo que todo está dentro del cauce jurídico, dentro del orden jurídico. Bien, al votar estamos manifestando nuestra voluntad. Y decía de León Digi, porque ante esa pregunta, ¿por qué produce efectos el acto jurídico? Dice él, y con razón, porque la ley así lo dispone. La voluntad no es capaz de producir consecuencias de derecho, y recurre a estudios psicológicos de la época, y nos dice la voluntad solo tiene la posibilidad de concebir ideas de actuaciones jurídicas. En la mente de las personas se lleva a cabo este acto de concepción de las ideas. A continuación, la deliberación, los pros o los contras de una determinada actuación. Después de haber deliberado, viene la determinación, ¿qué voy a hacer? Y una vez que está determinado sobre qué conducta llevar a cabo, viene la ejecución. Y nos dice, la ejecución no es más que un movimiento exterior. Y hasta ahí se queda. ¿Por qué ese movimiento exterior ha generado consecuencias de derecho? Porque la norma ha tomado en consideración esta voluntad, esta determinación y esta exteriorización o ejecución de lo decidido por la persona después de todo el análisis que ha hecho. Y ejemplos sobran muchos. En nuestra materia, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que como ciudadanos debemos participar en la materia electoral. Y dije debemos, cuando podría decir también tenemos derecho a participar. Es un deber derecho. No solo es un derecho, es una conducta que tiene la doble naturaleza jurídica. Y esto lo explicaba yo cuando daba clases de derecho familiar. No podía entender cómo los autores del derecho familiar, al explicar el matrimonio y los derechos y deberes que surgen del matrimonio, podían sustentar que el hombre tenía derecho a tener relación sexual con la esposa, en tanto que la esposa tiene el deber del débito conyugal.
para mí, inexplicable. La relación sexual entre los cónyuges tiene que ser necesariamente una relación querida por los dos. Y al mismo tiempo, si lo queremos ver así, un deber de los dos. Y entonces empecé a hablar de derechos, deberes. Tengo el derecho de educar a mis hijos, pero también tengo el deber de educar a mis hijos. La misma conducta simultáneamente es deber derecho. Alimentos. Tengo el deber de dar alimentos, pero también tengo el derecho de alimentar a mis hijos. Implica educación, por supuesto, implica muchas cosas. Pero en derecho familiar empecé a hablar de derechos, deberes, me olvidé de obligaciones y de derechos para hablar de esta doble connotación a la misma conducta. Y cuando entro al derecho electoral, traigo esta idea, sobre todo para el deber derecho de votar. Como ciudadanos, somos parte de esta comunidad que tiene el derecho de designar a sus representantes, pero también el deber jurídico de designarlos. De lo contrario, no reclamemos después de por qué fue electo X, Y o Z. Fuimos corresponsables con nuestra participación o nuestra omisión. Tenemos el deber derecho de votar, pero quizá ahora más que nunca debemos de pasar por todas esas fases que León Didier explicaba hace más de 100 años. Pensar primero en que debemos votar o tenemos derecho a votar. Segundo, ¿por quién vamos a votar? Tenemos que hacer un análisis cuidadoso de nuestra decisión y después concurrir a la correspondiente mesa directiva de casilla, ir a la mampara y bajo nuestra conciencia y nuestra responsabilidad votar por quien hayamos decidido votar. Nuestro voto va a contar para determinar quiénes serán los futuros gobernantes en el municipio, en el estado y en la república. O en el caso de la Ciudad de México, en la denominada demarcación territorial. No sé de dónde sacaron esta expresión. La sección electoral es una demarcación territorial y el distrito electoral también, y todo lo demás son demarcaciones territoriales, hasta el territorio nacional inclusive. Pero bueno, vivimos en el anonimato en la Ciudad de México que no tenemos denominación para nuestras demarcaciones territoriales. Antes se denominaban delegaciones porque había delegados, porque el gobierno lo ejercía el presidente de la República, porque el presidente designaba a su delegado, que era el jefe de departamento del Distrito Federal Departamento. Ahora es jefe de gobierno. Ahora tendremos Congreso a partir de este año y tendremos demarcaciones territoriales que ya existían, aunque gobernadas por quienes seguían siendo delegados o jefes de demarcación territorial, ahora van a ser alcaldes. Es necesario, insisto, pensar en lo que vamos a hacer. Uno de los temas que he visto en estos días, en donde como juego de billar se va de una banda a otra, es ante la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura independiente. ¿Qué va a pasar con los votos emitidos a favor de Margarita? Porque su nombre va a aparecer en las boletas. Fue una pregunta que les hice a mis alumnos en el examen que ayer apliqué en el posgrado. Y cada quien dio su versión. Algunos dijeron, como ya lo dijo el consejero fulano del Instituto Nacional Electoral, son votos que se deben anotar en el espacio correspondiente a candidatos no registrados. Si alcancé a mandar a tiempo mi colaboración de esta semana en la revista Siempre,
ya estará en la versión electrónica o mañana o el domingo esta reflexión. No puede ser para candidatos no registrados. ¿Por qué? Porque la señora renunció a la candidatura. Entonces no es candidata no registrada. El sistema electoral vigente establece la existencia de candidatos de partido nacional electoral, el deber de en la boleta reservar un espacio en blanco para que el ciudadano pueda votar por el candidato no registrado por el que decida votar. Candidato no registrado. Un principio lógico elemental es que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. Con todo mi respeto, doña Margarita Zavala no es candidata no registrada. Renunció a esta calidad jurídico-política. Era candidata independiente. Renuncia a esta situación jurídica, dejó de ser candidata y no pueden sus votos ser contados o anotados en el espacio correspondiente a candidatos no registrados. Son votos válidos porque solo se marca el espacio en donde aparezca su nombre y pareciera que así se cumple la norma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al establecer que es voto válido cuando se marca solo el espacio correspondiente a un partido político o el espacio en donde está el nombre del candidato independiente. Tampoco puede ser voto válido porque no tiene ya la calidad jurídica de candidata. Si se contaran como votos válidos o como votos válidos a favor de candidato no registrado, podría afectar el derecho al financiamiento público de los partidos políticos. Pero puede afectar también la situación de la posibilidad de un nuevo escrutinio y cómputo al determinar el total de porcentaje de votos válidos y de votos nulos. Así que habrá que pensar con mucho cuidado. Para mí son votos nulos. ¿Por qué? Porque son emitidos a favor de un candidato que ya no es candidato o candidata que ya no es candidata. Sí, así que cuidado. Tampoco podemos decir solo tienen efectos estadísticos. ¿Qué es eso? Como acto jurídico que es el voto, o es válido o es nulo, siendo existente, por supuesto. Parto de la base de que existe. Pero por otra parte, algunos autores, al explicar el acto jurídico como una manifestación de voluntad, agregan una palabra que para mí es innecesaria. Una manifestación seria de voluntad o una manifestación de voluntad seria. Pues si estamos hablando de acto jurídico, necesariamente tiene que haber esta seriedad. Pero trasladado al derecho electoral, me parece que sí hace falta explicarle a todo el mundo que la manifestación de voluntad debe ser seria. No podemos votar por Cantinflas, no podemos votar por Juan Gabriel, no podemos votar por Pedro Infante. No hay seriedad en la manifestación de voluntad. Entonces, veamos todos estos temas que nos llevan a la reflexión, que nos llevan a la necesidad de elaborar una teoría del acto jurídico electoral. Un acto jurídico electoral, digo, como había comentado la magistrada Virginia, acto jurídico electoral de las autoridades y de los gobernados. No puedo decir particulares para no confundir. Porque a pesar de que los partidos políticos son particulares, todo el mundo tiene en la mente la disposición constitucional, entes de interés público, y pareciera en consecuencia que estamos pensando en la actuación de una autoridad. Vean en cuántas sentencias de los tribunales electorales
y en especial de la Sala Superior del Tribunal Federal, se anota en el rubro autoridad responsable, partido A, B o C. No es autoridad, es partido político responsable. Y fue una de tantas correcciones, observaciones que hice en su momento cuando desempeñaba la función de magistrado. En fin, he estado viendo el reloj, no porque no quiera seguir hablando, no quiero que me vayan a presentar alguna queja ante la Comisión de Derechos Humanos por tortura innecesaria. La materia electoral es mi pasión, y haber hablado de derecho procesal electoral era una necesidad que yo empecé en 1992 formalmente, cuando propuse mi tesis de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1992 expliqué el tema que titulé Teoría y Práctica de la Sentencia Electoral. Y algún magistrado me dijo: Flavio, vas a hablar de lo que no existe. En materia electoral no hay sentencias, hay resoluciones, y así está en el Código Federal Electoral, apréndelo por favor. Le dije con todo respeto, la sentencia es una resolución, pero si es tribunal, y para mí sí lo es, don Ignacio Burgoa dijo que no, y en mi libro hago mía una polémica que se suscitó en esa época, explico por qué sí es sentencia. ¿Por qué hay un derecho procesal electoral? ¿Y por qué había necesidad de darle sentido, de darle sistematización y crear la materia? No existía, a partir de esta propuesta y de que empecé a hablar de derecho procesal electoral, se ha ido sistematizando y ahora no es ninguna novedad. No recuerdo quién habló de la editorial McGraw-Hill. Fue la primera editora que publicó mi libro en 1997. De ese año es la primera edición, hace ya algunos ayeres. No he podido actualizarlo. El libro que por ahí circula todavía es una reimpresión de la edición que se actualizó en 2006, una reimpresión de 2013. No lo he podido actualizar porque o hacía sentencias o hacía libros, y como la República me pagaba para hacer sentencias y votos particulares, pues a eso me dediqué. El libro no está actualizado. Quizá algún día me anime a actualizarlo o a reescribirlo, porque realmente son 3 libros en uno. Uno que trata del Instituto Electoral, otro que trata del Tribunal Electoral y otro que es auténticamente el derecho procesal electoral, en donde faltan muchos temas que debemos incluir. El derecho procesal electoral ha avanzado, como ha avanzado también la justicia electoral. Ahí, por ejemplo, no se trata el tema del derecho convencional internacional. Cuando escribí hace algunos días derecho convencional interno, me volví a preguntar: ¿y de qué estoy hablando? Sí, pero efectivamente hay un derecho convencional si le damos a la palabra convencional la connotación que le corresponde. Convencional viene de convenio, y celebran convenio los partidos políticos, o mejor dicho, los ciudadanos, cuando deciden constituir un partido político. Y el estatuto de un partido es derecho convencional interno. Cuando los partidos políticos deciden celebrar una coalición, celebran un convenio de coalición, convenio que tiene que ser revisado y registrado por la autoridad electoral. Entonces hay un derecho convencional interno y un derecho convencional internacional sustentado en los tratados internacionales. Gracias a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para vergüenza, una vez más, de la Corte, que se establecieron en 2003,
Se prohibió al Tribunal Electoral Federal hacer control de constitucionalidad. ¿Qué hizo el tribunal? Desde el año 2000, empezar a aplicar los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Porque a diferencia de lo que se había sustentado tradicionalmente de que los derechos humanos son de todos los humanos, y en consecuencia los derechos políticos no tenían esta naturaleza, porque eran prerrogativas del ciudadano, el tribunal empezó a aplicar tratados internacionales desde 1999. Cuando se reforma la Constitución en 2011 para poder establecer, en lugar de garantías individuales, los derechos humanos, el Tribunal Electoral llevaba más de una década de estarlos aplicando. En fin, hay muchos temas de qué hablar. Espero no haberlos cansado demasiado. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Si hay observaciones o comentarios diferentes, los escucho y respeto, por supuesto, el comentario diverso, porque el derecho no es una verdad absoluta. El derecho es de criterios, es de pensamiento, es de propuestas. Yo he pensado que la función fundamental del profesor, como decía Vicky, es provocar. Y lo que yo hago en mis clases es tratar de provocar la reflexión, el pensamiento, la generación de nuevo conocimiento. Porque si no enseñamos a pensar, ahora es la gran conquista de la reforma educativa, enseñar a pensar. No, eso debe ser siempre y debió haber sido desde siempre, pero qué bueno que nos hayamos decidido a hacerlo. Por eso es quizá que sea provocador, porque lo que quiero es provocar el pensamiento, la reflexión y por supuesto llegar a lo que leemos en la universidad, a la excelencia para el desarrollo. No debemos olvidar que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y pareciera que la última parte la ha olvidado el gobierno durante muchas décadas, porque no es para el pueblo y no puede ser para el pueblo en un lugar en donde hay un 50% de pobres, con independencia de su clasificación. Pobreza extrema o no extrema, finalmente es pobreza, finalmente es ignorancia, finalmente hay analfabetismo. Y es contra eso, contra lo que debemos luchar. Si queremos realmente un sistema democrático, debe ser un sistema de gobierno para el pueblo. Gracias por su atención.